Lo que estaba pensando es en lo que aprecio la condición holística de la terapia que das tú. Es como que me hago más consciente de mi propio recorrido, de la ayuda que he recibido por parte de Sara, las herramientas que me ha dado y cómo ese camino que he hecho ha provocado que yo ahora sea una persona, pues eso, que está constantemente conectando con esa espiritualidad y con esa consciencia. No porque esto me hace daño, no porque esta es mi herida. Y agarrarse a eso con mucha fuerza es como agarrarse a un clavo ardiendo. Hasta que no lo sueltas no vas a estar en paz. Entonces, escoger el amor es soltar ese clavo. Cuando entras aquí le das al play. Es como, dejo de reproducir el pasado, le doy al play para que continúe la cinta en el presente, ¿no? En este momento. Porque al final mirar hacia adentro lo único que puede empezar es un camino de autodescubrimiento, de ganar conciencia y de acceder al amor. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. ¿Qué te apetece compartir del paso por aquí en la consulta? La verdad es que habría muchas cosas que compartiría, porque ha sido un paso muy extenso, que ya llevo viniendo aquí 3 años, o sea que es mucho tiempo. Y he aprendido muchas cosas, así que habría mucho de lo que hablar. Sí que antes de hacer esta entrevista lo que estaba pensando es en lo que aprecio la condición holística de la terapia que das tú. Y lo estaba pensando porque creo que hablando con otra gente y contrastando también, pues, comentando sobre otras terapias, muchas veces el enfoque carece de esa parte más humanista, transhumana, espiritual, que creo que es imprescindible para el crecimiento personal. Entonces venía pensando precisamente que esa es una de las cosas que más aprecio del paso por la consulta. El no centrarse solo en el síntoma y no quedarse solo ahí, sino ir a la raíz de las cosas. Yo, como persona que también ha tenido la mente muy activa y la sigue teniendo a veces, muchas veces cuando venía a la consulta me centraba solo en ese síntoma, ¿no? O sea, he venido muchas veces diciendo, oh, Sara, estoy muy mal por esto y esto otro. Y me gusta mucho el que venir aquí siempre es como hacer una pausa. O sea, siempre es como parar un momento y darte cuenta de lo que es realmente importante y conectar con ello. O sea, pasar de a lo mejor estar en esos síntomas de me encuentro mal por esta razón, me encuentro mal por esto, a parar y decir, somos mucho más que eso. Y conectar con la parte más espiritual, con lo que a lo mejor podríamos llamar alma. Con la espiritualidad. Sí, con la espiritualidad en sí. Además, o sea, yo creo que siempre es algo que me ha interesado mucho. O sea, siempre de una forma u otra he estado interesado por la espiritualidad desde muchos ámbitos, que con Sara lo hemos comentado muchas veces también, desde, por ejemplo, la espiritualidad de Japón, otros países, son cosas que me interesan mucho. Pero sobre todo me gusta eso, el parar para poder conectar con ello. Porque yo en mi vida muchas veces me dejo llevar por la mente y eso también provoca que no me dé cuenta de que no estoy conectando con esa espiritualidad, que en el fondo es algo que aprecio muchísimo y que me encanta. O sea, que es de las cosas que valoro mucho de venir aquí. Porque también encuentras como una paz, ¿no? Una calma. Sí, y eso lo comentamos todos y todas los que venimos a la consulta. Siempre es cierto que es un espacio muy chulo, pero muy, muy chulo. Y el hecho de venir aquí, por ejemplo, ni que sea hacer una entrevista. O sea, yo cuando me lo planteo, que a lo mejor, yo que sé, podía pensar esta semana que he tenido muchas cosas que hacer, he estado muy atareado y al fin y al cabo pues, es un día de tranquilidad, de relax. Pienso, para mí venir a hacer una entrevista a la consulta de Sara es no como venir a hacer terapia, pero sigue siendo ese momento de calma y de tranquilidad. Y yo creo que es como el aura que tiene este sitio, siempre lo decimos todos, que es un sitio muy especial. Es una vibración alta, de amor. Sí, es eso, es como un espacio de luz. Yo siempre lo digo porque, y lo compartí también aquí en consulta, que lo comparo con la casa, tengo una tía que para mí es muy especial y que de hecho me recuerda también a Sara a veces, que yo me encantaría que se conocieran, no ha pasado aún, pero tendría que pasar. Porque creo que sería muy chulo. Y también su casa es como un espacio de luz, siempre que entra todo el mundo lo dice, ¿no? Que entra y se siente muy bien. Y para mí es esa misma sensación, de que entrar en la consulta es entrar en un espacio de eso, de luz, de tranquilidad, de paz y de amor sobre todo. ¿Cómo ha cambiado un poco tu paradigma de ver la vida desde que estás con Sara? Es que también creo que he crecido mucho y eso también se nota. O sea, por supuesto ha sido en parte gracias al acompañamiento de Sara y yo creo que eso me ha ayudado mucho. Pero es que personalmente ha sido un proceso muy grande. O sea, yo creo que no soy la misma persona que cuando empecé a venir a Sara, la verdad. Y que he cambiado muchísimo. He crecido en muchos aspectos, he madurado también en muchos otros. Y sobre todo eso, el aprender a conectar conmigo. Es que me sorprende mucho porque creo que mi círculo es un círculo muy especial
porque la gente que me rodea es todo gente también que conecta mucho con la espiritualidad, con la profundidad, con las cosas que pueden trascender quizá la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido estoy muy acostumbrado a ello. Y hay un punto que, claro, cuando quedas con tus amigos y con la mayoría puedes hablar de ello, pues estás acostumbrado a esta situación. Pero en realidad no es lo usual. O sea, yo me doy cuenta cuando hablo con otra gente de que no entran en esa profundidad, en esa espiritualidad, sino que se están quedando en la superficie, ¿no? Y eso, pues, con la típica foto que cuando Sara entras a la consulta te pone del iceberg, pues están en la punta del iceberg y no están yendo como a las raíces, a la profundidad, a toda esa parte que a lo mejor es explorar el subconsciente y ya no solo eso, sino más allá, la espiritualidad. Entonces, todo esto lo digo porque noto que cuando hablo con esa gente y veo que no han tenido ese recorrido, es como que me hago más consciente de mi propio recorrido, de la ayuda que he recibido por parte de Sara, las herramientas que me ha dado y cómo ese camino que he hecho ha provocado que yo ahora sea una persona, pues eso, que está constantemente conectando con esa espiritualidad y con esa consciencia y que no acostumbra a pasar. O sea, que hay mucha gente que se queda solo en esa parte superficial y eso lo veo pues en el sentido de que no son capaces de ir más allá muchas veces y pues me sabe mal por esas personas también, que al final pues no estamos aquí para juzgar ni verlo desde una posición alta, no. Pero simplemente es el hecho de pensar, quizá con estas herramientas podrías ver más allá y sobre todo tendrías la capacidad de escoger el amor, que muchas veces no la tienen porque les faltan esas herramientas. Y eso es una de las cosas que yo creo que más ha cambiado en mi vida en este proceso de venir a Sara. El empezar a escoger el amor de forma más asidua, el ver cómo poder escoger el amor, y no solo para los demás, sino también para mí, que eso creo que es muy importante, y en todos los aspectos de mi vida además, o sea, en la relación con mi familia, en la relación con mi pareja y sobre todo en la relación conmigo mismo. ¿Y qué le dirías a esas personas que todavía no han dado el paso para hacer lo que tú has hecho? Pues lo que ya les he dicho, que han venido aquí. Pero es cierto que mucha gente de mi alrededor ahora ha acudido a la consulta. Al final yo creo que simplemente es compartir tu propia experiencia desde fuera, o sea, sin tampoco hacerlo algo personal, o sea, sino simplemente el hecho de compartir cómo tú lo has vivido, de compartir cómo has ido poco a poco ganando esa capacidad de acceder a la consciencia, hace que estas personas vean la posibilidad de escoger el amor, básicamente. Y al final, claro, yo cuando hablo a una persona que no, como digo, que está fuera de mi círculo, o bien que no va a terapia, o bien que no acostumbra a tener estas conversaciones y esta mirada hacia adentro, lo que me encuentro muchas veces es que es eso, no se quedan simplemente en el síntoma y sobre todo tienen mucho miedo de mirar hacia adentro. Entonces yo también lo que les diría en ese sentido es el dejar el miedo, escoger el amor, porque al final mirar hacia adentro lo único que puede empezar es un camino de autodescubrimiento, de ganar conciencia y de acceder al amor. Y que además es un camino que nunca termina, porque siempre te puedes seguir conociendo. Sí. Yo creo que es algo que siempre va a estar, que siempre puede estar presente en tu vida, porque además es eso, no creo que nunca llegues a... O sea, puedes llegar a un punto de muchísima conciencia, puedes llegar a un punto de mucha paz, y eso estoy 100% convencido, pero al final la vida es siempre retos que nos vamos encontrando, que quizá nosotros mismos hemos escogido, y esos retos al final lo que hacen es ayudarte a crecer. Entonces yo creo que siempre vas a tener ocasiones en tu vida en las que van a aparecer circunstancias y vas a pensar, ¿por qué la vida me está poniendo esto delante? ¿Qué puedo sacar de ello y cómo puedo crecer? Entonces nunca acaba. Pablo, ¿puedes poner un ejemplo sobre qué es para ti elegir el amor? ¿Qué sería como ejemplo o en una situación en la que te has encontrado en tu vida? Muchas y todos los días. Al final yo creo que es una elección constante. Podría poner muchos ejemplos. En primer lugar, lo que me viene a la mente es conmigo mismo. O sea, al final creo que conmigo mismo estoy todos los días teniendo esa batalla, por decirlo de alguna forma, que no debería ser una lucha, pero a mí a veces me cuesta dejar de lado la mente, de que es escoger el amor. Es el hecho, por ejemplo, de no juzgarme y no fustigarme cuando hago algo. Sobre todo, para mí elegir el amor muchas veces se ve representado como dejar ir o soltar. O sea, es el hecho de dejar de luchar, precisamente. En el momento en el que hay una parte de ti que te quiere juzgar, ese juez a lo mejor que tenemos que intenta juzgarnos, que intenta fustigarnos por algo que hacemos, dejar ir esa voz y decir, no escojo esto para mí, yo creo que eso es escoger el amor. Y lo mismo cuando también hablas con otra gente.
O sea, al final, yo qué sé, cuando tienes un conflicto, ya sea con tu madre o con un amigo, una amiga, con tu pareja, es el momento de decir, esta no es la realidad que yo quiero para mí. O sea, yo no escojo crear esto, yo escojo crear algo distinto. Y muchas veces se ve representado por dejar ir, porque la mente yo creo que nos fuerza muchas veces a agarrarnos a las cosas y a pelearlas, ¿no? No porque yo tengo razón, no porque esto me hace daño, no porque esta es mi herida. Y agarrarse a eso con mucha fuerza es como agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Hasta que no lo sueltas no vas a estar en paz. Entonces, escoger el amor es soltar ese clavo. Es decir, ¿realmente me hace falta esto? ¿Realmente me hace falta pelearme por tener razón? ¿Me hace falta pelearme por ganar este conflicto? No. Y cuando dejas ir, a mí yo lo que puedo llegar a notar es que me llena con una sensación de paz, de tranquilidad, y entonces las cosas fluyen solas. O sea, es mucho más fácil. Lo que pasa es que muchas veces entiendo que para gente sea complicado hacerlo, porque cuando se encuentra en una situación en la que su dolor es tan grande, soltarlo puede ser muy difícil, porque se sienten muy identificados o identificadas con ese dolor. Ese dolor soy yo, entonces si suelto ese dolor me suelto a mí, o sea, desaparezco yo. Pero es que a lo mejor después de ese dolor encuentras una sensación de ti mucho más grande y mucho más amorosa y que va mucho más allá de los límites que tú mismo te planteabas, que era tu ego, que era tu ser, que era tu yo. Al final eso no es más que una cosa falsa en cierto sentido. Lo has ido construyendo a lo largo de tu vida con tus emociones, tus pensamientos, tus creencias, todo eso es lo que tú has hecho que sea tuyo y te lo has creído y a tope con ello. Pero claro, llega un punto en que a lo mejor ir hasta el final con ese yo que has construido puede ser muy doloroso y no estás escogiendo el amor si sigues con ese yo que has construido. Es decir, que el yo también tiene que elegirse, ¿no? Es decir, cómo tú te hablas, cómo tú sientes. Una de las cosas que me has hablado con Sara es una elección. Y a mí, además, como persona que a veces se va mucho al síntoma y tal, me frustraba mucho, porque es el hecho de venir y decir, oh, estoy mal y me pasa esto. Y claro, yo me lo planteaba como a lo mejor algo profundísimo, que era como un tema que era muy complicado solucionar porque siempre había estado ahí y a lo mejor pues puedo hablar, no, es que a mi padre le pasa lo mismo, no es que a mi madre, no es que a mi familia, no es que... Y son todo excusas al final de, es que esto es muy grande y yo no puedo deshacerme de eso. Y entonces cuando Sara me dice, es que solo tienes que elegirlo. Y cuando realmente me doy cuenta de que solo es una elección, se vuelve mucho más fácil, que es una elección que al final se resume en el amor, ¿no? O sea, es como elijo el amor para mí, elijo hacer esto. Y muchas veces cuando reincido en algo que quiero solucionar y me vuelve a pasar lo mismo, pienso, ojo, pero no estoy eligiendo lo contrario. Pues no, a lo mejor simplemente en este momento has decidido volver a elegir lo que estabas haciendo antes, pues ya está, volver a elegir lo que tú quieres y así vas haciendo hasta que eso se convierta en tu nueva realidad. Y con la terapia también, las herramientas que te ha dado Sara, te enfrentas a esto cuando vuelve a suceder de otra forma. Sí. Al final, o sea, hay formas de terapia de todo tipo. O sea, dentro de la misma consulta de Sara, yo veo herramientas de distintas formas. Están las herramientas que realmente son algo que me ha dicho Sara que se me queda y luego me lo repito, ¿no? Por ejemplo, últimamente está siendo el ser compasivo conmigo. El notar ya que mi mente o bien me dice algo que no me gusta, o sea, me está juzgando por algo que he hecho, o bien ya me sale solo la ansiedad de la mente, o sea, como me he acostumbrado tanto a que la mente me diga cosas malas y a tener ansiedad, esto es, el otro día lo explicaba como el experimento de los perros de Pavlov, que esto será ahora otra cosa totalmente distinta a la consulta de Sara porque es conductista, pero bueno, no pasa nada. Que lo que hacía era pues hacerse una campana cada vez que daba de comer a los perros. Y al final lo hacía tantas veces que aunque le quitara la comida a los perros solo con sonar la campana, los perros salivaban como si estuviera la comida, sin haber ningún tipo de comida delante. Eso me pasa a mí porque mi mente me dice cosas feas y me produce ansiedad. Ha llegado al punto que sin decirme cosas feas, solo con el acto que normalmente hacía que mi mente me hiciera cosas feas, ya se me produce la ansiedad, ¿no? De la misma forma que le pasaba a los perros de Pavlov. Entonces, en esos momentos, cuando me viene solo la ansiedad ya directamente a lo mejor sin el comentario, es el recordarme, pues voy a ser compasivo conmigo mismo. O sea, esto no es lo que escojo, yo escojo ser compasivo, escojo verme desde fuera también. Esas son herramientas pues, que me ha dado Sara dentro de la consulta, ¿no? Y luego están las cosas más de raíz, por decirlo de alguna forma. Y esto para mí lo explico con el hecho de que yo simplemente por venir a hacer la última sesión con Sara, también hacer barras, que es una de las cosas que hace Sara, procesos verbales, y hablar de ello, noté que al salir estaba mucho mejor y que los días posteriores se me estaba haciendo mucho más fácil. Y es algo que yo
lo relaciono bastante con la espiritualidad y siempre tengo mi parte racional que intenta explicar por qué ocurre o intentar decir, pero realmente esto... Pero escojo no usar esa parte. Digo, el cinismo con esto no me va a servir. O sea, yo escojo en este momento simplemente vivir en paz, por decirlo de alguna forma, no plantearme todo esto porque hay algo en esta consulta y algo en la terapia de estar y en estos procesos verbales y en hacer en utilizar ese tipo de herramientas que realmente creo que a uno le sana. Entonces, por eso digo que hay muchas herramientas distintas que saco de la terapia de Sara, que pueden ser las más útiles, o sea, las más útiles no, las más como funcionales, por decirlo de alguna forma, de ya saber que si me pasa esto en un momento determinado voy a usar esta herramienta, o las que son más de esa índole, de índole espiritual y no tangible, que no es algo que puedas tanto tocar, sino simplemente sentir. Claro. Y como tú decías muy bien, ¿no? La elección del amor implica dejar de rechazar, dejar de luchar y dejar, pues eso, ¿no? El estar en reactivo con eso que, pues eso que hay. Sí. Podemos decir, eso que se ve. A lo mejor en realidad no es ni eso tan importante, pero sí. Supongo que también cuando hablo, por eso me salía como la distinción, yo creo, entre herramienta funcional, que es una herramienta a lo mejor de algo que empleo de verdad, y el otro que no es una herramienta, sino que es algo que surge en ese caminar juntos, ¿no? Y además lo noto mucho que lo has descrito muy bien, que es el hecho ese de sentir que invitas tú, por ejemplo, que tú haces una invitación a una elección y en ese momento de la consulta, también con ese espacio que se está generando, con la vibración que se genera, con la energía que se genera en ese momento, se hace mucho más fácil por elegirlo quizá. Y por eso también esa sensación de cambio una vez sales de la consulta, ¿no? Porque tú nos das ese momento y esa posibilidad de elegir, que ya está en nosotros, pero simplemente a lo mejor la haces manifestar, aparecer, y nosotros elegimos lo que queremos vivir. Y es que a veces me doy cuenta que uno cuando entra por la puerta llega con mucho en la cabeza, ¿no? con mucho contenido, y es un contenido que está contenido allí e incluso es una vivencia siempre en pasado, porque estamos viviendo una programación y es como si hubiera un replay, ¿no? Incluso cada día. Y cuando nos sentamos, sí es un momento que los dos nos damos en presente. Sí. Y ese es el punto de estar ahí caminando ese tramo y ahí se puede elegir, porque se hace conscientemente, ¿no? Desde las invitaciones que nos surgen a uno y el otro. Cada día surgen temas diferentes, que no es que tengáis, ¿no?, algo previsto de hablar, sino lo que va surgiendo en el ahora, ¿no? Y lo importante del ahora. Sí, que iba a seguir con la metáfora porque me ha parecido chulo, que creo que si el momento en el que entras a la consulta, tú estás dándole al replay, cuando entras aquí le das al play. Es como, dejo de reproducir el pasado, le doy al play para que continúe la cinta en el presente, ¿no? En este momento. Y por eso también se hace mucho más fácil, porque sales y ya estás viviendo en ese presente, ya estás continuando con la grabación. A no ser que tú en un momento dado decidas volverle a dar al replay y entonces te vuelves a enganchar. Y qué bueno que si eres consciente que le has dado el replay, dices, ostras, ¿no? Claro. Claro, sobre todo es que al final es por lo que utilizamos tanto la palabra consciencia, porque muchas veces es ganar consciencia. Al venir aquí ganas consciencia de que le das al replay y te da la capacidad de darle al play. Porque el día a día es tan la rutina, los hábitos, no te da tiempo ni de pensar, y cuando llegas aquí en esta calma, ¿no?, de la hora, es cuando también surgen... Es una vivencia en piloto automático. Sí, estoy completamente de acuerdo, aunque creo que en mi caso concreto, como precisamente cuando estoy más en rutina, también porque a lo mejor mi rutina, cuando estoy más en rutina, suelen ser cosas que me gustan, puede ser, no lo sé, pero cuando estoy más en rutina no tengo tanto tiempo de pensar. Pero en plan mal, pensar de darle vueltas a la cabeza, ¿no? Que a mí particularmente me pasa, pero eso es una vivencia mía, de que cuando estoy en mi día a día y tengo un momento que por lo que sea ese momento, o sea, la rutina para, pero eso ya tiene que ver con mi trabajo personal, ahí me da tiempo de darle más vueltas a la cabeza, o sea, de darle al replay. Que si estoy viviendo en mi día a día, sobre todo también haciendo cosas que me gustan, por ejemplo, dar clase, que es algo que disfruto mucho, pues en ese momento yo estoy muy a gusto porque estoy muy en el presente también. ¿Sabes? Pero que sí, completamente, porque creo también que vivimos acelerados muchas veces. Y hay mucha gente que es una experiencia contraria, ¿no? De que estar en la rutina es lo que le hace estar enganchado hasta que no paréis, vive en el presente. ¿Qué tal tu experiencia en el encuentro grupal? Bueno, ¿quién fue el que propuso la idea de hacer este encuentro con ese grupo, ¿no? Bueno, a ver, surgió de los dos, porque aunque es verdad que vine y lo propuse yo, pero creo que también era algo que al final también justo tú estabas pensando, ¿no? Sí, lo estaba ahí moviendo. Ya nos dimos un poco el pensamiento también, ¿no? Sí. Porque justo fue un momento muy bonito de
de yo llevar tiempo pensándolo, venir, proponerlo y que justo tú también estuvieras pensando en algo parecido, que fue muy chulo. Básicamente lo que también explicaba antes, que tengo un grupo de amigos que es muy bonito, muy chulo, con gente muy profunda, que es muy espiritual, que sabe, explora mucho. Claro, yo lo normalizaba, pero luego hablándolo con Sara me doy cuenta de que no es lo usual, porque además es un grupo muy extenso, pero genuino, o sea, no es... Sí que es verdad que, claro, no es que seamos un mismo grupo de 10 personas, sino que a lo mejor es más mi relación individual que he ido teniendo con una persona, con dos, con una, con dos, pero en todas estas relaciones encuentro consciencia. Y es algo que a mí, por eso siempre me encanta compartir tiempo con la gente que quiero, porque muchas veces no es un tiempo frívolo, aunque también hay espacio para el ocio, es un tiempo de ganar consciencia. A mí me recarga de energía quedar con esta gente y por eso también son personas muy importantes para mí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como es gente tan abierta a la consciencia, cuando yo hablaba de la terapia con Sara, al final mucha de esta gente se acabó viendo interesada en venir aquí a la consulta. Entonces, al final, pues que ¿cuántos seremos de mis amigos que venimos? Pero 6 o 7 personas, ¿no? 8. Más luego otra gente que también podía aportar a la terapia. Entonces, claro, llegó un punto que me di cuenta de que estábamos toda esta gente viniendo a la consulta, hablándonos de las cosas que también hablábamos en consulta. A mí me pareció obvio, es como, vale, entonces ¿por qué no hacemos esto en el espacio de la consulta? Las mismas conversaciones que tenemos fuera, ¿por qué no las hacemos aquí? Con el acompañamiento de Sara, más participativo también, no solo como terapeuta desde fuera, sino siendo una más también en ese sentido de ese círculo de palabra o de ese momento. Y claro, para mí era eso, la consecuencia obvia de tener esas conversaciones fuera, pues tenerlas aquí, que creo que como hablábamos antes, siempre es un espacio que permite mucho estar en el presente, que abre a lecciones, a escoger el amor. Entonces así fue como surgió la idea del encuentro y tuvimos el primer encuentro hace poco y fue una experiencia muy bonita, a mí me gustó muchísimo. Al final es la gente que yo acostumbro a ver de normal, también a lo mejor eso en círculos separados, pero que tiene muchísima capacidad de aumentar la consciencia, pues todos uniendo esa energía para entre todos aumentar la consciencia. Y hubieron momentos preciosos, la verdad, yo me emocioné en más de un momento. Y gente participando, comentando cosas muy especiales y muy profundas para ella. Y creo que además la vivencia, porque luego lo he hablado con las personas que estuvieron presentes, la vivencia de todos y de todas fue eso, el ganar consciencia, el estar en el presente y el llevarse una experiencia muy bonita que enriquece el alma al final.